Edward era un herrero muy particular. Generalmente trabajaba en tareas cotidianas. Era conocido en el pueblo de Durham, que estaba en el límite entre Escocia e Inglaterra. Pero lo más particular que tenía él era el brillo en sus ojos, ¿no? O sea, nadie sabía cómo lo había conseguido, nadie sabía cómo lo tenía. Pero si vos lo mirabas un ratito, te dabas cuenta que él no era un herrero común. Quizás vivir dentro de sus términos y sus condiciones lo hacían diferente. Quizás no le importaba los proyectos o grandes casas que tenían sus amigos o sus compañeros. Él siempre trabajaba, digamos, en su idea, y eso quizás hacía que los ojos le brillaran. Cierto día, una señora de esas que se ocupan de tipo de cosas de los vecinos, le dijo: ¿qué te pasa, Edward? No, ya no veo más el brillo en tus ojos. Ya no estás como antes. Te convertiste en uno de nosotros. Y él no le dio la menor importancia. Pero esos días se empezó a pensar, ¿no? Se empezó a dar cuenta que quizás algunas cosas habían cambiado, que quizás una próxima guerra que estaba por venir, quizás esa amistad con aquella persona que tanto quería, que se estaba deteriorando cotidianamente, podía haber hecho que este brillo desapareciera. Pero como no lo creía, a la mañana del día siguiente se fue a lavar la cara al lago, como hacía todos los días, y ahí notó algo particular. Ya sus ojos no brillaban. Sus ojos no tenían esa misma expresión que tenían cotidianamente. Al principio se asustó, empezó a echarle la culpa a los demás, se dio cuenta de que quizás la guerra, el rey, el negocio de la herrería, aquel amigo, empezó a buscar siempre a alguien para echarle la culpa de que ese brillo que tanto quería había curiosamente desaparecido. Con el correr de los días, los amigos le decían: dejá, Edward, dejá de buscar esto, no tiene sentido, eso se da en la juventud, ya está. Cuando uno es grande ya directamente los ojos no le brillan. Pero él sabía que resignarse cada día era, digamos, como perder un poquito de rutina, ¿no? Y en definitiva empezó a buscar, empezó a ver dónde estaba ese brillo que había perdido. Y se empezó a dar cuenta que estaba mucho más cerca de lo que él había creído, ¿no? Que no estaba ni en el rey, ni en la guerra, ni en el negocio de la herrería, ni en su amigo, sino que realmente había algo que se había roto en su corazón. Y empezaba a ver que si se quedaba era como resignarse día a día, ¿no? Era como hacerle caso a todos aquellos que vivían sin el brillo y que se conformaban directamente con decir: bueno, es así y no hay vuelta atrás. Armó un plan, simplemente se dio cuenta que no era el camino. La única bandera que él tenía en su momento era saber que en algún momento iba a recuperar ese brillo y que era su vida con ese brillo. No concebía una historia sin él. Y entonces esperó una señal. Agarró un bolso con todos sus dones, sabía que era lo único que podía llevar y sabía que en algún momento iba a tener una señal. Una noche de gran tormenta se dio cuenta que era el momento indicado. Sabía que para el norte estaba la guerra, o sea, no podía ir, pero sí para el sur, donde había un río que tenía que cruzar. Esa noche que todos duermen, cuando pasan grandes cosas, cuando hay grandes vientos de cambios y demás, agarró su caballo y cruzó el endiablado desierto que con la arena en la cara parecía decirle que se quedara en aquel lugar para siempre. Tuvo suerte, esa tormenta hizo que bajara el río y con cierta facilidad lo pudo cruzar. Nunca más se supo de él, nunca más volvió a su lugar. Lo que sí saben los vecinos de Durham es que hay un maestro, un docente, allá lejos, que hace que los alumnos también se les pegue ese brillo en los ojos que tenía nuestro amigo. Pero dijeron que obviamente no podía ser él el que daba clase porque solamente era un herrero. Y siempre quedó la historia de que podía ser este amigo que se había ido y desaparecido para nunca más volver, ¿no es cierto? Y ahora te quería traer este comentario a vos, ¿no? Para que empieces a pensar si realmente hace mucho que no te brillan los ojos, ¿no? Si hace mucho que no tenés ese proyecto que realmente tenés ganas de tener y lo venís postergando por la rutina, porque es así, porque ya pasó el tiempo, porque es un tema de la juventud. Y hoy te queremos ayudar a ilustrar esa varita mágica que todos tenemos guardada para empezar a desempolvar y decir: no me quiero quedar acá, no me quiero quedar en la isla esta de la rutina y el aburrimiento, sino que tengo ganas de empezar a desempolvar aquello que tanto quería. Y nuestro amigo, en algún momento obviamente tenés que cruzar ese río, tenés que salir, tenés que enfrentar al desierto, tenés que olvidarte de un montón de cosas, pero tarde o temprano no tengas duda que vale la pena. Y inclusive lo más mágico de esto es que seguramente vas a contagiar a los demás. Y esos alumnos o amigos o gente que te ve encarar ese proyecto o eso que tanto querés, no tengas duda que se va a contagiar.
Entonces a veces si capaz no tenés ganas de hacerlo por vos, inclusive lo podés hacer por los demás, ¿no? Ir a buscar eso, a desempolvar esa idea, a desempolvar esas ganas que tenías y que en algún momento se te olvidaron. Y para desempolvar y para, digamos, despertar al gigante dormido que todos tenemos dentro, vamos a poner un tema calentito para el invierno que se viene. Así que vamos con Eddie Grant.